para entrar en contexto, para ahí empaparnos respecto a esta temática que vamos a abordar y que queremos continuar detallando de manera muy minuciosa para que quede todo clarísimo junto al abogado Sergio Nelson. ¿Cómo está, Sergio? Un gusto. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Igualmente, como siempre, un gusto de estar compartiendo con ustedes el día miércoles para analizar un poco lo que es la ley de inclusión y también otras leyes que podemos conversar en este tiempo que tenemos para compartir. Sí, tiempo tenemos y eso es lo importante, porque vamos a ir detallando todo esto. Lo veíamos ahí respecto a esta ley de inclusión escolar que empezó a regir desde marzo del 2016 y lo que se genera este cambio, hablando desde el 2015 al 2016, lo que podemos vivir ahora, cómo beneficia, cómo afecta. Ahí conocíamos un poquito en este video introductorio respecto a algo más general, pero lo que significa poder llegar a este tipo de ley, Sergio. A ver, lo que pasa primero que todo, de que la ley actual referente a la ley de inclusión es una especie de reforma que se realiza, ya porque la ley de inclusión, la 20.845, actualiza en la ley general de educación, que es la ley 20.370. Porque si bien es cierto, la ley 20.370, que era la ley general de educación, que sigue estando vigente, ya es la que le regulaba los derechos y deberes tanto de los integrantes de la comunidad educativa, como también quienes forman parte de todo lo que es los colegios de carácter particular, subvencionado, y regulen cada uno de los niveles, ya sea la parte parvularia, básica y media. Todo lo que se regula a través de esta ley. ¿Y qué pasa? Como tú bien dices, ya en el año se promulga el 29 de mayo de 2015, se publica el 8 de junio de 2015, ya, y se modifica el 25 de abril de 2019, la ley anteriormente nombrada, a través de la ley 20.845, que es la ley de inclusión escolar, que tiende, en cierto modo, a introducir mejoras a la ley anteriormente nombrada. Por ejemplo, se ingresan términos como lo que es la gratuidad, donde dice que el Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita a los establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes de la ley. Se agrega la palabra diversidad, y el sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos e institucionales. Se agrega también: el sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos. Se agrega lo que es la flexibilidad. Se agrega, muy importante, lo que es la integración e inclusión. Se agrega lo que es sustentabilidad. Se agrega lo que es dignidad del ser humano, educación integral. Es decir, se hace una mejora para lo que tú bien dijiste en un momento, todos tengan un acceso a la educación. Pero ahí ocurre el problema, que llega un momento dado en que esta ley, si bien es cierto, se aplica, ocurre una especie de desencuentro, tanto en algunos colegios de carácter particulares que pasan a ser subvencionados, ¿ya? Y que no es que no acepten, pero no están de acuerdo con ciertas normativas porque ellos tienen su sistema y se los cambian de la noche a la mañana. Sí. Y pasan a ser, por ejemplo, aquí en nuestra zona, el Colegio Inmaculada Concepción, que pasó a ser de particular a particular subvencionado, el Colegio Madre Dominica, que pasó a ser particular a particular subvencionado, y después, posteriormente, ahora es solamente particular. O sea, los padres que estaban pagando, por ponerte un ejemplo, una mensualidad de 80.000 pesos, pasan a pagar 180 o 200.000 pesos y se ven en la obligación, debido a que no alcanzan a pagar esa cantidad, de cambiar a los niños del colegio. Y ahí ocurre una especie de choque de que, si bien es cierto, hay una ley, hay una modificación a la ley, ya de acuerdo a la normativa establecida, los colegios determinan en base a ciertos, ¿cómo te podría explicar desde ese punto de vista? Aristas que no están 100% regulados, determinan de que nuevamente pasan a ser colegios particulares. Y eso es lo que ocurre. Ahora, se cumplen muchas partes de lo que es la inclusión, en cuanto a lo que es la ley de inclusión infantil, en cuanto a lo que es la discriminación, porque hoy en día
si nosotros nos damos cuenta, hay algunos niños jóvenes que tienen algunas, por ejemplo, síndrome de Down y ya son aceptados 100% en los colegios de carácter que imparten educación total y absolutamente normal, o que pueden tener síndrome de Asperger, porque antiguamente existía colegios especiales, claro, o particulares con ese tipo de características. O algunos colegios tradicionales tenían cierta cuota de pueden ingresar solamente 2 personas con síndrome de Down o con alguna del espectro autista. No es así, porque simplemente existe esta ley de inclusión. El problema está... no necesariamente de la parte económica, eso es lo que es importante. Dime, ¿no? Sí, disculpa, es que en estas, yo lo veo así, quizá una opinión muy personal, hay a veces muchas ambigüedades en estas temáticas, a diferencia, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, la ley del consumidor y uno sabe que acá no funciona un producto y va, y listo, y se reclama, entre comillas, y la ley como que uno sabe cómo puede funcionar. Para eso están los abogados también, para explicarnos y hacernos en sencillo todas estas temáticas, y esa es la idea de este espacio. En este caso, ¿cómo aplicamos en la ley? Tú nos dabas este ejemplo, colegios particulares que pasan a particular subvencionado, vuelven a particular, y algo tan sencillo y cotidiano, que es como lo que hemos ido abordando y mencionando respecto a los uniformes. Porque nosotros, cuando estábamos en reunión de pauta, lo abordamos, y yo daba un ejemplo, cuando en mi época escolar me pasó varias veces, no a mí, pero a amigas, que iban con un polerón, no iban con el chaleco, por ejemplo. Y se lo hacían sacar, o lo mandaban a la biblioteca, o las castigaban y no los dejaban entrar, o mandaban llamar a apoderados por ejemplo, no llevar el chaleco y llevar un polerón. Que uno dice, oye, pero un polerón, si eso, ¿cómo le va a afectar? ¿En qué afecta tanto? ¿Cómo se aplica esta ley en este momento que ya se ha determinado el retorno a clases presenciales? Sabemos todos estos cambios que han habido en estos 2 años. Muchos chicos, y yo hablaba también esto con algunos cercanos, por ejemplo, en etapas tan cruciales de la vida como que fueron la última clase presencial en 4º básico. Y ahora van a entrar en 7º, donde hay un cambio de profesores, de reglas, de normas, de comportamientos, de edad de ellos mismos, cómo están cambiando de manera personal y cómo cambia también el establecimiento. ¿Cómo se puede llegar a aplicar esta ley en caso de que existan dudas respecto a padres, madres, apoderados? Bueno, qué buen punto lo que tratas tú, efectivamente, a nuestra época escolar, porque yo también viví ese proceso de que si no era el polerón del colegio, te lo hacían sacar o no era lo que correspondía. Eran otros tiempos, como dices tú. Yo también lo viví, ¿ya? Eso estaba todo regulado y de acuerdo también a la normativa establecida por los colegios particulares y también los colegios subvencionados. Lo que pasa es que hoy en día el uso en base a esta ley y también a la ley escolar en general, el uso del uniforme no es obligatorio, ya independientemente de la normativa que establezca cada colegio, porque cada colegio establece ciertas normas no necesariamente para ir en contra de la ley, sino también para generar, no sé, personas que tengan ciertas costumbres o ciertas normas que después las apliquen en su diario de vivir. Es una especie de, como dice el colegio educa, orienta. ¿Fija? Ahora tú dices, ¿cómo se aplica esta ley? Aquí no tenemos sanciones ni de carácter penal, podrían estar de carácter pecuniario, sí. No hay de penal porque no se comete un delito por el hecho de que no se use uniforme. No está tipificado en lo que es el Código Penal un delito de tal naturaleza, ¿ya? Aquí se puede sancionar, por ejemplo, si en base a que no es obligatorio, no hay que abusar tampoco de esto, ¿eh? No que yo no es obligatorio, que ya eso tiene que ser acogido tanto por los municipios como por los colegios. Es un acuerdo, podríamos decir, un acuerdo entre comillas mutuo, tomando en consideración la ley. Porque hoy en día está muy de moda la noticia y algunos municipios optaron por no la obligatoriedad del uniforme escolar en base única y exclusivamente a la situación vivida por la realidad de la pandemia, que algunas familias se vieron afectadas económicamente y a lo mejor el hecho de comprar un uniforme les puede resultar muy caro y no están en condiciones de hacerlo. Es por eso que se aplica en cierto modo esta normativa. Ya no es que ahora todo el mundo en ropa de color, todo el mundo, porque también puede ser una especie de arma de doble filo. Porque si lo vemos, por ejemplo, ponemos un ejemplo
de carácter diametral, Estados Unidos, que se ven en las películas, que van todos los niños con ropa de color y hay colegios que son de élite y van con uniforme. Sí. Acá se podría aplicar eso, pero resulta que también hay un detalle, que a lo mejor no todas las familias tampoco tienen los medios suficientes para tener 7 u 8 o 12 cambios diarios. Y ahí también puede darse el hecho de que algunos niños molesten, mire, tienen la misma ropa, porque seamos honestos, los niños a ciertas edades son bastante crueles. Y la ropa que se está rota o que no es de la marca. Entonces, también puede ser un arma de doble filo. Esto se está aplicando por la sencilla razón de que los uniformes en algunos aspectos puede ser de carácter económico muy caro para alguna familia. Entonces, ¿qué pasa si existe una ley donde se aplica que no es obligatoriedad usar un uniforme y el colegio va en contra de esta ley? Un colegio subvencionado, particular subvencionado, ¿ya? Se le hace saber de que no está cumpliendo lo establecido en la normativa y el Ministerio de Educación y las correspondientes entidades de educación le van a hacer la sanción correspondiente y van, entre comillas, a obligar a que se cumpla la normativa. Pero reitero, esto es por el proceso que se está viviendo. Sí. Algunas municipalidades optaron por no obligar el uso de uniforme. Pero puede que con el futuro... Dime. Sí, sí. No, y claro, y estos municipios en algunos casos están entregando buzos y qué es lo que uno espera también, la comodidad, no acá como ir la ropa de color o ropa de calle por moda, sino como que, o sea, ahorrar evidentemente la familia y no se genere una presión. Respecto, si a lo mejor había algún cambio de colegio en estos momentos, pandemias, etcétera, y este es el primer año que voy ya presencial, y dentro de la normativa interna de este establecimiento educacional, dicen que el uniforme es obligatorio. Y debido a lo que me refiero a lo que el año pasado fue telemático, entonces ahí podría haber alguna excepción dentro de esta misma ley que pudiese beneficiar a padres, madres, apoderados, estudiantes respecto a esto, diciendo como chuta, claro, la normativa interna del establecimiento indica que es obligatorio, pero oye, la ley igual nos dice que no es obligatorio y de acuerdo a las condiciones. ¿Cómo se podría en esos casos? Son más específicos. Ya no necesariamente a veces desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista también moral e intelectual. Sí. Porque si una persona va e inscribe a su hijo en un colegio determinado y en el colegio en su momento antes de inscribir ella se informa de cómo son las normativas del colegio y le dicen tienen que usar uniforme por estas circunstancias, pero en base a esto no es obligatorio, pero siempre tiene que respetar ciertas normas. Entonces va una cosa más bien de que una persona tiene que ir predispuesta a respetar ciertas normativas de ciertas entidades educacionales, ¿ya? Y reitero, esto del uniforme escolar de la no obligatoriedad, si bien es cierto siempre ha existido y si bien es cierto siempre hay normas que establecen ciertos colegios para la obligatoriedad del mismo, hoy en día es una excepción por el hecho del estado de pandemia que estamos viviendo. Ahora, eso no significa que de aquí adelante en algunos aspectos puede que sea un cambio, no necesariamente radical, pero sea un cambio que establezca ahora una nueva forma de ir al colegio. ¿Se fija? Pero eso, insisto, no es que te van a sancionar con una pena, no. Se hacen los reclamos correspondientes al ministerio que, mire, aquí no hay discriminación porque mi hijo lo obligan a ir con el uniforme escolar al colegio. Ya se hacen las denuncias correspondientes, se hace al Ministerio de Educación, a las municipalidades correspondientes, se hace el trámite, en este caso que la ley estipula, ya a través de los reclamos, y se sancionará al colegio por no respetar la ley. Ya que lo señalas, disculpa, ya que señalas la discriminación, aprovechemos ahí de ir mezclando también con la ley antidiscriminación, más conocida como la ley Zamudio, que acá existen a veces confusiones respecto a qué me amparo respecto a esto. No sé, tengo el pelo, estoy rapado de un lado. Y me están diciendo que no puede ser. Acá es más de ley de inclusión educacional, ley antidiscriminación. ¿Cómo podemos ir haciendo la distinción de ambas leyes y respecto a lo que ocurre dentro de los establecimientos educacionales?
Lo que pasa es que en cierto modo la ley Zamudio, si bien es cierto la ley antidiscriminación en base a lo ocurrido con Daniel Zamudio, que fue tan comentado y tan terrible en realidad, cuando fallece el 27 de marzo de 2012, en base a un ataque perpetrado el 2 de marzo del 2012 por 4 sujetos, se establece esta ley, ¿ya? Buen punto en relación a lo que es si voy de una manera o voy de otra manera. Oye, quiero reiterar algo aparte, ¿ya? Siempre nosotros queremos que nuestros hijos sean personas de bien, ya, por lo menos los que somos padres. Y a veces tratamos de inculcarles de una u otra forma los principios que nos han inculcado a través del tiempo en nuestra familia. Y eso, en cierto modo, también con un poco de ayuda de los establecimientos educacionales. Ahora, hoy en día está muy de moda ir de un corte o ir con otro corte y la mayoría de los establecimientos educacionales, no salvo los que tengan normativas muy estrictas, fuertes, que sean particulares, no sé, pues colegios que sean, por ponerte un ejemplo de alta élite, ¿ya? Puede que permitan como puede que no. Por ejemplo, hay ciertos colegios, una chica iba con el peinado con color verde, el pelo teñía de color verde y con piercing, no le decían absolutamente nada. No la discriminaban ni nada por eso. Sí, Y referido a lo mismo que dices tú ahora hablando de la ley Zamudio, que el propósito de la ley esta es instaurar un mecanismo judicial, ¿ya? Que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, ¿ya? Aquí se refuerza todo lo que es discriminación, se refuerza 3, 4 veces más, ya, porque se define fuertemente lo que es la discriminación, las penas aumentan, ya, pero estamos hablando de penas cuando ya el delito bordea lo prácticamente delictual, ya, porque en base también a esta ley y en base a la inclusión, si una persona quiere ser diferente, eso no significa de que va a ser mejor o peor alumno. No sé si me va entendiendo la idea. ¿Ya? Yo, por ejemplo, voy al colegio, soy un joven y me gusta ir peinado con de colores mi pelo y también con tatuaje, a lo mejor, no lo sé, está tan de moda. Pero, y siempre, lamentablemente, en este país tendemos a estereotipar un poco a esa persona que es así de rebelde. Y como es rebelde, es floja. Y como es floja, no le acepta a los profesores y le va mal en el colegio. Un buen chileno es un cacho. Es un cacho ahí para... No es así. ¿Te fijas? Es su modo, es su estilo, y resulta que en el colegio el rendimiento de él es excelente. Le preguntan cómo es como alumno, es muy buen alumno. Una cosa es que quiera ser diferente y otra cosa es que intelectualmente no lo sea. Entonces ahí entran estas dos leyes, que es la de inclusión y la ley Zamudio, que para que términos legales, la ley 20.609, ya para términos más bien de carácter general o más práctico, se entiende por ley Zamudio, ¿ya? Entonces, en sus diferentes artículos, sobre todo lo que es el artículo 2, se establece lo que es la definición de discriminación arbitraria, ¿ya? Y es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. O sea, estamos hablando de que si un escolar va distinto al resto, no necesariamente sin uniforme, sino como lo tenéis anteriormente, con otro con pelo de otro color, corte acá, corte allá, no lo pueden excluir por querer ser diferente. Ya es muy distinto ser diferente a ser un delincuente. Y un paréntesis acá, que muchas veces hay personalización de los uniformes. Por ejemplo, pienso, la corbata de rayas, no sé, blanca con negro, y la voy a dejar roja con azul.
¿Ya? Porque ahí estoy cambiando también los colores, por ejemplo, del uniforme. Me imagino que igual es distinto, por ejemplo, a lo que hablamos más cotidiano del pantalón, que si es pantalón recto, espitillado, pata ancha. Si hacemos algún cambio, por ejemplo, al uniforme en sí, ahí me imagino también que no va dentro de la ley, va dentro ya de la normativa interna del establecimiento. Para nada. Lo que pasa es que, a ver, veámoslo generalizado con un ejemplo básico. Supongamos que la ley dice use corbata, pero eso es genérico. La ley no te está diciendo use corbata con pintitas azul, maripositas rojas y nubecitas verdes. Por lo general, los colegios la corbata la colocan de diferentes colores para distinguir, dentro de, además de lo que es la insignia, a qué colegio pertenecen. Por ejemplo, el colegio Charles de Gaulle tiene la corbata azul-roja que determina los colores de Francia. ¿Te fijas? El colegio inglés St. John también tiene algunas características que caracterizan a la bandera de Gran Bretaña, de Inglaterra. ¿Entiendes? Y otros colegios lo usan, no sé, por una raya, dicen, en mi época, se me cayó mucho carnet. Un colegio que se llamaba el Tokikura, que fue uno de los primeros en instaurar una corbata distinta a la otra, pero uno veía la corbata y decía, esa es del corbata Tokikura, es del colegio Tokikura. Colegio Concepción está instaurado una corbata de color azul con una línea amarilla con una CC entre medio. Bueno, te digo, eso de cambiar la corbata no tiene absolutamente nada que ver con la normativa. Es simplemente para distinguir a qué colegio o a qué institución académica pertenece. Sergio, para ir finalizando y redondeando respecto a quienes nos están viendo y que me imagino que padres, madres, apoderados en estos momentos están preocupados respecto a estas temáticas, por lo mismo quisimos abordarlo. Pasos a seguir en cada caso. Ley de inclusión educacional, ley antidiscriminación, o más conocida como ley Zamudio. Y la pregunta, muchas veces uno dice, ¿es necesario también el asesoramiento acá junto a un abogado? Acá tú nos estás facilitando todo esto y bien macro, pero el asesoramiento ahí también legal respecto a esto cuando existen las dudas. Lo que pasa es que, a ver, complementemos unas con otras. Primero que todo, tenemos que aclarar que la ley Zamudio sí tiene sanciones de carácter penal, que son delitos que están tipificados en el Código Penal, y la ley de inclusión escolar no necesariamente, porque no son delitos que estén tipificados en el Código Penal. Son sanciones distintas. Las sanciones de la ley de inclusión escolar pueden ser llamados de atención o pueden ser sanciones de carácter pecuniaria. Las sanciones en la ley Zamudio ya bordean en lo que es penas aflictivas por haber cometido un delito. Pero ojo, estamos hablando cuando ya se discrimina por llegar al extremo de golpear a una persona. Sí. Y aquí, como estamos viendo un tema que es más bien de carácter de inclusión escolar, no creo que se llegue a ese extremo, ¿ya? Ahora, referente a los pasos a seguir, se tienen que hacer en el caso de la primera, de la ley de inclusión escolar, los reclamos correspondientes a las correspondientes instituciones, Ministerio de Educación, municipalidades. Ya ellos hacen llegar a través de los medios que corresponden el reclamo y se llama la atención al colegio y en este caso se le obliga, entre comillas, se le obliga porque no es que se le obligue, porque están incumpliendo algo que no es legal, algo que es legal, perdón. Se le obliga, por ejemplo, si no dejaron entrar a un niño al colegio por ese motivo, a que el niño lo reintegre. Claro. ¿Ya? Y más encima una sanción de carácter pecuniario. ¿Ya? En el otro caso, en la ley Zamudio, la cosa es un poco más, no diría grave, pero, a ver, es un proceso. La ley Zamudio establece un proceso cuando la situación anteriormente descrita ocurre. Ya aquí se puede establecer un juicio. Ya podemos llegar a un juicio por un acto discriminatorio o de carácter arbitral. Y en el juicio, a través del proceso, aquí sí es necesaria la presencia de un abogado en caso de que haya habido una vulneración de un derecho fundamental establecido por nuestra Constitución, para que a través del abogado se establezca el imperio del derecho y nuevamente la persona sea, no sé, reintegrada. Ponerte un ejemplo de que haya un chico que es gay
y que él tiene todo el derecho a la educación, tiene todo el derecho a ir a un colegio y se le discrimina por el hecho de ser gay. Aquí la cosa es más grave. Aquí se aplica la ley Zamudio, no la ley de inclusión escolar. Porque aquí hubo una vulneración de derechos fundamentales establecidos en la Constitución y aquí tendría que haber un proceso a través de un juez. ¿Cómo se realiza? Y con presencia de un abogado, porque la cosa es más grave. Aquí no se trata de pedir disculpas. Disculpen, yo traté a su hijo gay y no va a volver a pasar. No. Aquí hubo una vulneración fundamental de un derecho establecido en la Constitución y se tiene que restablecer el imperio del derecho a través de un proceso de carácter judicial. El proceso podría describirlo, pero es bastante extenso a través de esta ley, pero esa es la diferencia entre uno y otro. En el primero, sanciones de carácter de llamado de detención pecuniaria y reintegro en algunos casos, si no lo han dejado entrar, a los niños. En el segundo, cuando hay, es más grave, aquí hay un proceso de carácter judicial por vulneración de derechos fundamentales. Es grave en el caso para que de la quede clarito, con pera y manzana, como se dice. Claro. Hubo un programa ahí con ese nombre, Sergio Nelson. Agradecerte que te hayas dado el tiempo de habernos acompañado nuevamente acá en el Matinal Siempre Juntos y esperamos reencontrarnos nuevamente. No, de todas maneras, muchas gracias a ustedes. Voy a aprovechar de pasar un anuncio. No olviden de seguirme en Instagram, @abogadocernelson, ya. Mi correo, abogadocernelson@gmail.com, y para cualquier duda, mi teléfono 95612-9376. ¿Ya? Ahí está apareciendo. Quedo atento a cualquier consulta y ayudarlos y orientarlos, porque esa es la labor, en cierto modo, que buscamos a través de este contacto. Que tengan un lindo día miércoles. Hasta luego, que estés muy bien, Sergio. Ahí aclarándonos, haciendo distinción respecto a todo lo que surge con ambas leyes. Ahí veíamos a nuestra camarita amiga de Manuel. No se vio Manuel, creo, ¿no?